Bueno, Listo, nos fuimos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este Noctámbulo de viernes. Oiga, ya hoy 5 de febrero. Esto está corriendo rapidito, rapidito. Pandemia por todo lado. En algunas partes informando que está bajando ya algunos índices. En la capital de la República, algunas medidas que se han empezado a tomar debido a que ya pues está quitando algunas restricciones para el tema de comercio y esto, pero bueno, esperemos a ver cómo evoluciona todo esto a nivel nacional. Ya está por acá nuestra linda Diana Montoya. Diana, muy buenas noches, bienvenida a este Noctámbulo de viernes. hola, muy buenas noches JJ y buenas noches para todas las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Gracias por invitarme nuevamente a este programa y pues feliz de participar con ustedes. Claro que sí, Yanita. Bueno, Yanita, cuéntenos tú que estás en la ciudad de Manizales, cómo ha estado la evolución de este pico de pandemia que parece que empezó ya la reducción. Esto se veía venir de que cuando llegue la vacuna a Colombia, yo creería que eso es como cuando le dan a uno una cita en las EPS, se las dan 2, 3 meses después cuando uno ya no tiene nada, ¿no? Esperemos que no, Johncito, aunque lo que tú dices es la triste realidad, pero esperemos que no sea así. Pues aún acá en Manizales hay, eh, digamos que estamos en el pico de la pandemia, aún hay muchos casos, hay muertes diariamente. Yo te contaba hace 8 días que alrededor de 6, 7 muertes en el día, eso es bastante preocupante. Y estamos como en el pico de la pandemia, ¿no? En este momento. Llevamos aproximadamente un mes así, un poquito más, y es preocupante porque pues ahí se ven las consecuencias del mes de diciembre. Entonces, desafortunadamente, todavía se ve un poco de preocupación, o vemos con preocupación los índices de contagios y de muertes también. Sí, es bastante alarmante, pero bueno, esperemos de que esto mejore de verdad. Todos esperamos de esto. Ya está por acá también. Oiga, hacía, pero rato que no teníamos en Noctámbulos. Ahí le presento Diana Montoya a nuestra linda Lorena Tavera, que nos acompaña desde el bello municipio de Huetza, allá en Santander. Hola, Lore, bienvenida nuevamente a este Noctámbulo. Hola, hola, muchas gracias. Sí, bastante tiempo perdida. Sí, pero cuéntame Gracias cómo. por invitarme de nuevo. Ahí te presento a Diana Montoya, otra gran amiga que está desde Manizales. Diana, te presento a Lorena ahí para que se saluden. Mucho Hola gusto, Lorena, Dianita, ¿cómo vamos? muy bien, muchas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a este su proyecto y encantada de compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Bueno, Lore, ¿cómo se encuentra Igualmente. la hermosa Wexa? Oiga, por ahí sí viste un artículo que había sacado una influencer diciendo que la panela es que producía cáncer, oiga, y después le tocó retractarse a la chica, pero me causó bastante, primero risa, Sí, al ver cómo no se enteran de cómo es el proceso de nuestro producto insignia entre Wexa, San José de Pares, Santana y todo esto. Santana, hasta Entonces, Chitará que producen panela y todos criados con aguapanelita y ahora resulta que va a ser cancerígena. sí, ¿Cómo la ven? bastante. Ahí me dio risa y después me dio temor de que a personajes como estos, inescrupulosos, que no saben del tema y con tantos seguidores de una información tan falsa y que en lugar de ayudar a nuestros campesinos que tanto se la luchan en el tema de la panela, porque son Que unos les toca tan duro productos además, ¿no? y que son unos productos tan mal valorados, Lorena, la gente Sí, de hoy en día, las nuevas juventudes piensan que tomar agua panela entonces es síndrome de ser pobre y no saben de todo, pobreza, sí, no saben señor. todas las cualidades que tienen una panela. Y yo soy unos que, la verdad digo, yo poco tinto, soy más panelera, no le digan eso a Diana Montoya porque ella sí muere por el tinto. No, yo también me muero por el tinto, pero miren, aquí tintico endulzado con panela. Con aguapanelita, sí, yo Claro que también. sí.
Y si tomar aguapanela es de ser pobres, pues yo soy una pobre con orgullo y con ya dignidad. estamos para limosneras, exactamente. Yo también, orgullosamente, consumidora de panela a diario. Aguapanelita con limón, aguapanelita pa'l tinto. Oiga, y la mazamorra aquí en Manizales, que es, mejor dicho, el furor, tiene que ser endulzada con panelita. Eso con bocadillos, no, eso no. Aunque es delicioso también, pero yo no cambio la panela para la mazamorra. Sí, y realmente Lorena y Diana, a mí lo que me causa, al principio me causó risa, pero después me causó un poco de temor de ver que estos personajes que tienen miles de seguidores, porque la chica no es que tenga cualquiera, transmita algo tan negativo realmente, y esto pues hay que ponerle un poco de cuidado. Después pues se retractó con sus seguidores, pero pues lamentable, ¿no? Es algo... No, ya para que desafortunadamente hay gente que ve la desinformación y después no ve cuando se retractan, no ven como la corrección de la información y se quedan con el mal concepto. La verdad sí, pero bueno, esperemos de que pase esto, que sigan consumiendo uno de los productos excelente calidad y cero químicos. Sería bueno ahorita cuando esto pase, que nos permita nuevamente volver a las regiones. Yo personalmente me voy a encargar de hacer un buen documental para mostrarle el mundo de las cualidades y realmente que miren. Y esa fue otra cosa, Johncito, y es una cosa que tenemos nosotros como insignia para mostrarle al mundo. La aguapanela en el combate del COVID-19. ¿En qué hacían la moringa? ¿En qué hacían las aromáticas? Pues en aguapanela. Una aguapanelita, sí. Ella también contribuyó. Y bastante. Hasta tenemos producto insignia en contra del COVID-19. Bueno, vamos a empezar mientras a ver si se conectan nuestros otros compañeros por acá que quedaron de llegar. Bueno, hay algo que vamos a empezar así como relatoría para después entrar a nuestro plato fuerte. Esto es como la entradita. Voy a preguntar a Diana, oiga Dianita, cuando ibas al colegio, ¿recuerda cómo que esa primer llegada? Porque en el caso mío lo voy a decir, yo no pasé por las etapas de ahorita que transición y que eso, pues realmente en mi época eso no existía, el tema de la transición y eso. En las casas ahí medio le enseñaban a uno algo y de ahí directo a primero, eso era de una. Entonces no sé si a Dianita y después a Lorena le tocó lo mismo o usted sí pasó por transición. No, Johncito, yo tampoco. Yo creo que somos como de la misma época porque eso no existía. Eso no, ni la guardería, ni transición, ni kinder. Yo no me acuerdo de nada de eso. De una vez para primerito. Sí, a Lore, ¿cómo te Yo estudié acá. Bueno, espera, sí, yo arranqué a los 6 añitos. O sea, hace muy poco, ¿no? Ayer sí me acuerdo, aún perfectamente me acuerdo de mi lonchera y todo. Tenía 6 añitos, tampoco nos exigían que los cumpliéramos, pero pues yo tengo la fortuna de cumplir años en enero, en el mes de los vaciados, entonces cumplía los 6 años y entraba a estudiar. En esa época también arrancábamos en febrero, ¿no? Desde mediados de febrero arrancaba el colegio y empecé primerito y todo lo que esto conlleva, el primero y de ahí para adelante. Yo no recuerdo ningún kinder, ni transición, ni grado cero, ni jardín, ni prejardín, nada de eso, yo nunca tuve nada de eso. Entonces, bueno, vamos con Lorena mientras le damos paso ahorita a nuestro amigo que ya se conectó por ahí. Bueno, Lorenita, que es oriunda y sigue ahí y sigue defendiendo los colores de Huerta. ¿Cómo fueron esos primeros años? Dice que yo creo que tampoco le tocó kinder ni nada de eso, creería, ¿no? Pues imagínense que a mí sí me tocó kinder y me tocó jardín, pero yo tengo que confesar con vergüenza que yo me volaba. Yo burlé la seguridad del jardín y burlé la seguridad de la escuela. Era sagaz, terriblemente sagaz, y pues no sé, en el jardín le tenía miedo a una persona que era muy linda, muy buena gente, pero me generó miedo, entonces me volaba. Y en la escuela también duré volándome los primeros 15 días de clase, y por mí, hoy en día, en esa sede, hay una reja gigante. Que usted fue la promotora de que lleva su nombre. Tengo que decir, Reja Lorena Tavera. Ahí toca poner la placa conmemorativa. Esta reja fue hecha gracias a la intervención de Lorena Tavera. Reja antivolados. Sí. Entonces, pero a mí sí me tocó jardín, a mí me tocó preescolar.
No, a mí sí, ¿para qué? Ah, bueno, vamos, bueno, si nosotros no nos tocó a Diana y a mí, vamos a preguntarle lo mismo, pero con las buenas noches. Bienvenido, Jorge Moreno, del Zapato Blanco, a este Noctámbulo. Qué bueno tenerlo nuevamente por acá, Jorgito. Bueno, buenas noches para todos. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Perfecto y claro. Buenas noches para Diana, para Lorena Tavera, que hacía tiempo no la veía por acá. Y acá, al fin resucité, al fin volví. Bueno, y el saludo cordial para toda, sí, el saludo cordial para toda la audiencia. De verdad que es muy grato volver a estar aquí con ustedes, partiendo en estos noctámbulos y esperando que Lorena siga bien de salud y se haya repuesto ya de todos esos males que complican a veces la vida, pero que bueno, hay que saber sobrellevar y acostumbrarse a vivir con ellos. La pregunta es, bueno, Jorge, te estábamos preguntando a Diana, después a Lorena y ahora a usted, y yo decía que a mí nunca me tocó ese tema de la transición ni del kinder ni nada, sino llegué de una a la primaria, o sea, sin pasar por esa transición que se hace ahora. Jorgito recuerda ese primer año, o sea, ¿a dónde llegó? ¿A primero o también le tocó una transición antes de eso? No, en esa época sí había estos que hay ahora de los jardines infantiles, pero eso era muy para gente que requiriera esos servicios, porque aparte de eso eran muy costosos. Yo llegué solamente a los 10 años, yo llegué a hacer mi primaria de una vez y ya, y ahí comenzamos pues la temporada escolar y todas estas cosas. Yo hice mi primaria en un año. Esta niña sí molesta. Les presento a mi hija, ella se llama Nena Moreno, es la más de Canzona, ya no me puede ver acá, en todos los programas tiene que mostrarse para que la vean. Entonces, sí, yo no pude nada que ver, yo hice mi primaria en un año como uno de los mejores estudiantes, pero no esa cuestión del pre-kinder y párvulos y nada de eso, salió muchos años después. Y eso fue con el ánimo de conseguir un poquito de dinero, porque realmente uno llegaba era preparado de la casa. Bueno, yo tengo que también confesar de que en mi casa me enseñaron, pues, yo creo que cuando yo llegué a hacer mi primero, casi sobre los 8 años, yo recuerdo que llegué y estaba pues muy avanzado respecto a los chicos que estaban en primero. Tanto así que me hicieron como un test. Yo mis primeros años de primaria la hice en un colegio de monjas muy estrictas, por cierto, y me hicieron un test de primaria y lo pasé como si nada. O sea, el primero me hicieron un test para segundo grado y pues también creo que lo pasé, y pues la adjudicación fue: no, pase usted una vez a tercero, porque usted ya está para agarrarle el ritmo al tercer grado. Y ahí empezó todo el proceso de evolución en la primaria. Y no sé, eso es algo que me recuerda uno de todo este tiempo, de cómo ha evolucionado todo este tema en tan poco, ¿no? Porque realmente si vemos los cambios, para que se diera lo que se está dando hoy, ha pasado bastante tiempo, y en cambio sí, así en 3, 4 años ha sido bastante los cambios significativos que se han hecho. Entonces, sí, de hecho es muy chistoso, porque a mí me pasó lo mismo. Yo llegué a preescolar y yo ya prácticamente leía, conocía colores, números, todo este cuento, sino que mis papás sí dijeron: no, que cuento de promociones, déjenla ahí. Pero sí, o sea, uno ya venía con basecitas de la casa. Sí, la verdad, la mamá lo cogía uno, y los colores, los números, las letras, y venga acá esta plana, y venga acá aquí, que la plastilina, y que sí, uno venía ya formadito más o menos de su casa. No, y otra cosa que tengo que contarle a Lorena, a Diana y a Jorge, es que yo recuerdo que cuando yo llegué a ese colegio, yo no escribía normalmente como escriben ahorita, que se perdió la cursiva. A mí, mi mamá y el tío con el que yo me crié, ellos escribían era en cursiva. Y yo cuando llegué fue escribiendo en cursiva, y no, o sea, como que eso ya no, que tocaba implementar a la otra escritura. No sé si Dianita y Jorge y Lorena les tocó en algún momento. Bueno, yo creo que Jorge sí, la implementación de la letra cursiva, que ya está abolida, realmente
solamente los poetas van a escribir ahorita, y los médicos, algunos doctores siguen escribiendo. No, los médicos tienen, con todo el respeto y el cariño a los médicos, ellos tienen su propio idioma. Entonces no sé, Anita, si le tocó ese tema de la letra cursiva, o ya usted ya llegó a la modernidad. No, que a mí me tocó el letra cursiva primero, y qué chicharrón después cambiarla a la otra letra, y yo sufrí harto con eso. Mi letra es horrible. Para contarle, mi letra es horrible. Dianita, ¿cómo te tocó a ti? No, yo cito igual. Yo en el colegio aprendí la letra cursiva, lo que tú dices, la letra pegada, como le llamamos. Y más o menos para tercero ya nos estaban enseñando las dos. O sea, hacíamos cursiva y letra despegada. Fue difícil porque uno conoce el abecedario de una manera y al conocer las mismas letras, en letra despegada, pues es una confusión. Pero realmente ya después de que uno aprende, pues se da cuenta que aprendió de las dos maneras, ¿no? Entonces fue difícil, pero fue chévere. Aprender a escribir de las dos formas fue chévere y hoy en día yo lo puedo hacer divinamente. No tengo inconveniente. Qué bueno, Tengo buena letra despegada y letra cursiva también. Eso es un talento de vida, mujer, que no, eso ni la telequinesis ni nada de esa vaina se le compara. Esa letra cursiva es un trauma, eso es un talento, mujer. Grandísimo. Jorgito, supongo que usted sí fue de letra cursiva, porque en su época, y no porque estoy diciendo que sea viejo, sino porque pues la educación de la época era de cursiva, porque así lo era. Sí, claro, en mi época, primero pues hay que abonarle que se utilizó los cuadernos cardenales, que eran los cuadernos azules, ¿sí? Y había un cuaderno que llamaban el cuaderno cardenal ferrocarril, que era donde lo ponían a uno hacer las tareas para afinar la letra pegada, entonces la letra cursiva, y eso era pues, era lo novedoso, manejar esa letra era muy bonito, pero algo que me pasa a mí dentro de mis primeros años de escuela, es que yo antes de llegar a la escuela, mi mamá no sabía leer ni escribir, mi papá pues no tuve la oportunidad de conocerlo, entonces pues fácilmente yo podía engañar a mi mamá y decirle ya hice tareas, pero pues valió más el interés de aprender que el de no aprender, y yo mismo me matriculé en una escuela. Cuando yo llegué a ser primero de primaria, anteriormente he tenido la oportunidad de conocer a un joven de la Universidad Distrital, Camilo, me acuerdo tanto que se llamaba, era profesor de una escuela o de un colegio, y él fue la persona que me enseñó a mí a leer y a escribir, y de hecho cuando yo llegué a primero, a entrar a la escuela a hacer mi primer curso de primaria, en el año 1970, fue curioso porque yo ya leía filosofía, yo ya había leído la quinta conferencia de Mao, había leído a Platón, había leído a Carlos Marx, entonces una cantidad de cosas que yo tuve que me favorecieron. Por eso al mes de estar estudiando, entonces ya me pasaron a segundo, luego a tercero, a mitad de año a cuarto, ya finalizando el año a quinto. Entonces dijeron que si yo pasaba eso, pues quedaba como primaria de una vez. Y en quinto ya empezó el cuento de cambio de letra, y eso fue un desastre porque yo no me adapté a ninguna de las dos. Yo creo que entre la letra de Jimena y de Lorena y la mía, yo creo que yo le gano en lo fea. Yo escribo muy mal mi letra. A veces yo mismo no me entiendo mis garabatos, pero yo me hago No, sí, yo sí me entiendo. Tengo un error gravísimo que soy falto de ortografía. No me corrigieron la ortografía, no le pusieron mucho empeño, y también se me dificultaba bastante, pero era un duro para las matemáticas. Entonces, pero bueno, ahí vamos haciendo periodismo con mala ortografía y todo este cuento. Entonces, cuando necesito hacer comunicados de prensa, pues entonces los mando a corregir, pero las ideas sí las son mías y todo este cuento. Pero bueno, era una época bonita donde se veía historia. Yo alcancé a ver, por ejemplo, la urbanidad de Carreño, que eso ya se perdió. De hecho, ya ni siquiera dictan en algunos colegios, no sé si será programa del distrito, historia patria, eso ya no se ve, ya los muchachos no saben quién es Simón Bolívar. De hecho, en esa época, mucho menos, en esa época nos decían a nosotros que Simón Bolívar, pero no le decían a uno cuánto tiempo había pasado, entonces uno creía que eso había sido
como un año atrás que se ha muerto Simón Bolívar y que ha pasado todo eso porque nunca hubo una pedagogía para hacer entender al estudiante de que lo que se estaba viendo en la historia era algo que se registró muchos años atrás, pero muchísimos años atrás, y por eso hay jóvenes y adultos de mi edad, inclusive yo estoy cursando ya los 60 años, ya llegué al sexto piso de la tercera edad, entonces no tienen esos conocimientos que he adquirido yo a través de la práctica, a través del periodismo. Me doy el lujo de haber llegado a la escuela y el primer cuaderno que me lo regalaron en la escuela. El primer uniforme me lo regalaron en la escuela porque los recursos eran supremamente agotados en mi casa. Mi madre no alcanzaba la plata para sostener a 3 hermanos más. Entonces eso fue algo difícil. Pero bueno, se salió con ahínco, con fuerza, con berraquera. Y aquí estamos, desde la familia somos 2 profesionales. Mi hermano que es un psicólogo y yo que tengo tres carreras. Tengo más carreras que un taxista, pero en este momento no me sirven de nada porque ya nadie por la edad me da trabajo. Entonces me toca es sobrevivir. Bueno, otra cosa para los que me están acompañando, que me pasó a mí, porque yo debo recordar que yo terminé mi primaria y alcancé a hacer hasta 2 grados en el colegio departamental donde estaba, y dejé trancado mis estudios por X motivos, y cuando vuelvo a retomarlos se estrella uno con otra cosa, porque primaria es una cosa y secundaria es como ese cambio de tantas cosas que le sucedían a uno, y aún así a los amigos que lograron terminar también les costó mucho ese cambio de primaria a secundaria, porque habían cosas que se iban, y además en esa época que se hacían un poquito más, y yo recuerdo, y no sé si a Lorena, Jorge y a Diana, fue ese tema de la máquina de escribir. Realmente para mí fue bastante complicado, primero conseguirla, porque no era el que tuviera una máquina de escribir, no tenía sus acomodos, tenía plata, y segundo, sí. era de hecho yo la primera máquina de escribir que conocí, la conocí más o menos a los 18 años, no, como a los 17 años. Aprendí ya a tocar la primera máquina cuando era militante del M19, entonces pues ya teníamos que sacar documentos internos y documentos externos, entonces me tocó a las malas aprender a escribir para poder picar un mimeógrafo y poder sacar pasquines, como nos decían en aquella época, que sacábamos pasquines informativos políticos. Pero bueno, eso es parte de esa historia bonita que hay que contar, y que algún día estos nos reunimos también y charlamos de lo que fue la historia política y alzada en armas en Colombia desde los años 70 más o menos para acá, cuando aparece el M19 y las demás organizaciones militares de izquierda que hacen su lucha por conseguir algo mejor, incluyendo la misma educación. Claro, sí, pero vamos con Diana. Bueno, Diana, ¿a ti cuál te tocó? Porque es que habían 2 máquinas de escribir, ¿no? Y la diferencia entre una y la otra también fue un cambio que por lo menos a mí me tocó también vivirlo, ¿no? Entonces, Dianita, ¿a ti te tocó la de tecladito que uno lo corría, o le tocó ya la más modernita que se corría solita y todo? La mecánica y la electrónica. ¿Cuál le tocó a Diana Montoya? A mí me tocó la de tecladito, la mecánica. La mecánica. Sí, porque lo que tú dices, sí, lo que tú dices, yo también me crié pues con mi abuelita, las condiciones eran un poco deficientes, el colegio era un colegio distrital, a donde los recursos pues no llegaban así como muy óptimos, entonces había, digamos, 2 maquinitas de escribir, que eran así mecánicas. Entonces éramos más o menos 25 alumnos para 2 máquinas de escribir. O sea, cuando nos la dejaban tocar, eso era una lotería. ¿Sí? Y chuzar uno ahí con los dedos, o sea, chuzar uno el teclado y aprender a escribir en esa maquinita. La otra no la recuerdo, la electrónica nunca, mejor dicho, a estas alturas de mi vida, nunca la he utilizado. Usted utilizó solamente la Remington. Era la mecánica. Bueno, Lorena, sí, Lorena es muy moderna, supongo, y si le tocó máquina o ya le tocó por lo menos Windows, ¿no? Porque si ya estamos hablando de Windows es porque no le tocó máquina. A ver, yo soy la menor de 3 hermanos,
Entonces a mí me tocó la máquina descuadrada y el álgebra de Baldor con Baldor maquillado de mis hermanos mayores, ¿no? Entonces, no, a mí me tocó máquina vieja de la... del doble espacio con la cosita y de correr. Nostalgia de esas teclas tapadas con cinta negra de plomería y del FJF, y así día de hoy la evaluación era cuántas alcanza a hacer en un minuto sin ver, mirando así, o sea, de frente o con las teclas tapadas. No, eso era, yo no conocí la máquina eléctrica, o sea, yo pasé de esa máquina de esa, yo pasé al Windows 98. Ah, bueno, pero sí. Esos son pasos gigantes. Eso es un salto gigante. Pero un salto importante, sí. Usted no tuvo infancia. No, y el primer computador en mi casa, porque yo conocí un computador, fue en el colegio. Yo ya estaba en la universidad cuando aquí llegó el primer computador. Sí, no. Bueno, yo sí tengo que decir que me tocó en las dos porque, digamos, un amigo tenía de esa y pues mi amigo los papás eran más o menos, no pudientes, pero sí tenían formas, y ligerito le cambiaron por la Brother, era una Brother, yo recuerdo, ya automatizada, que se corría sola y todo, pero lo berraco con esas máquinas en tanto era cuando usted se equivocaba y no quería perder todo lo que había hecho, y había una forma como de borrar, que llegaba uno y metía como un papel y volvía y teclaba, o echaba el corrector, dejaba que secara uno medio la hoja y sobre eso pues vuelve a escribir. Y el problema que yo siempre digo es cuando se equivocaba uno en algo, era la corrección de eso, era el problema. No sé si a a Lorena y a Jorge les pasó, ¿cómo corregían ustedes el error en estas máquinas? Bueno, yo sí, la verdad que como poco tuve la oportunidad, pero por ejemplo cuando trabajamos el stencil, ¿alguno de ustedes conoció el stencil? No sé qué es eso. Bueno, de pronto lo utilicé, pero no sabía que no sé qué se llame así. El stencil era una hoja grande, era una hoja bastante grande, tamaño oficio, tamaño carta, y tenía como una película muy suave, muy blanda, y esa era la que se ponía y se escribía ahí sobre eso. Entonces ella marcaba la letra y ahí no se podía equivocar, ¿no? Porque se perdía el stencil en esa época valía 1.500 pesos, no, mentira, 150 pesos valía, pero eso era otra plata. Entonces no podía uno tener un error porque cómo corregía en eso. Entonces después de que se hacía el documento y se hacían los dibujos y lo que uno quisiera hacer, entonces lo sacaba y lo ponía en un planígrafo. El planígrafo es lo que llamamos hoy en día más o menos el mismo screen, es una tela igual, y se adhería y se le pasaba la tinta, y entonces empezaban a sacar como fotocopias. Esas eran las fotocopias que se sacaban, y cuando en alguna oportunidad la policía incautó una casa con un planígrafo, porque todavía no existía el mimeógrafo, entonces dijeron, la policía capturó la imprenta de M19. La imprenta era un marco con una toma templada de organza, y ahí con un rodillo se pasaba la tinta de lado a lado, era una tinta especial también. Entonces eso fue lo que se quedó. Y ya después, cuando estaba más adelantado en la universidad, pues ya empezamos a tocarlo, ya tuve mi computador y todo este cuento, pero ya me pasaba años. Imagínense, yo me gradué de periodista en el año 81, después en el 95 terminé ingeniería mecánica, y en el 2007 terminé administración de empresas, y solamente hasta el año 2007 pude tener mi primer computador. Pero bueno, eso me da alegría. Hoy tengo un computador que lo utilizo únicamente para hacer radio, porque no lo manejo. Escribo amor y me sale ese horror. Entonces, pero bueno, ahí nos utilizamos en este modelo educativo colombiano, que ha tenido todas las falencias del mundo. Lo que decía Diana, no llegaban los recursos como a tiempo, no eran óptimos esos recursos, pero algo bonito que me enseñó, que me quedó de la escuela cuando yo estudié mi único año de primaria, era que para esa época llegaba una bolsita de leche y una mogolla, a veces con queso, a veces con bocadillo. Eso nunca se me irá a olvidar, porque yo disfrutaba eso, y había niños que botaban la leche, entonces yo la recogía y se la llevaba a mis hermanos. Entonces yo estaba pendiente de quién no tomaba la leche, que no la bote, sino regálemela.
y yo llegaba con 4 o 5 bolsitas y esa era la leche que consumíamos en la casa todos los días. La leche que nos daban en la escuela. Acerca de esa misma bolsa de leche. De esa, sí. Vamos a preguntarle una bolsa como de 200 gramos. A Diana. Bueno, Diana, ya Jorge nos contó un poquito. Bueno, ¿Cómo corregía usted los errores de la máquina de escribir? Les voy a contar mi infidencia. Yo no los corregía, yo me hacía la loca. Ya me equivoqué, no me voy a volver, no voy a confirmar, voy a seguir. ¿Sí? Si escribía una palabra mal, ya al final del documento me daba, o sea, yo decía, yo me di cuenta, pero yo aquí no ha pasado nada. Entonces la profesora me decía, mira lo que escribiste, te equivocaste. Ay, profe, ya hay que... No, ya toca dejarlo así. Yo me equivoqué. Lorena. No, ahí me disculparé, profe. Lorenita, ¿tú cómo corregías o también hacías la misma artimaña de la... No, ojalá yo hubiera conocido ese método en el colegio, el de Diana, me habría ahorrado yo tantos problemas. Bueno, mi mamá me enseñó a usar una cintica de correctora, que entonces cogía uno el pedacito y lo ponía y oprimía la tecla y borraba. Pero cuando, por ejemplo, la embarraba uno en la palabra, que ya no había nada que hacer ni con la cinta correctora, y vuelve a empezar. Para mí Word fue el invento más hermoso de la vida, porque Word se borraba. Eso era una cosa. No, a mí se me tocó. Nunca se me ocurrió hacerme la loca y si habría sido una muy buena opción, realmente. Fue una buena artimaña, dijeron por ahí. Claro. Yo me acuerdo de la bolsita de leche también y tengo para contar que acá llegaba era la mogollita pero con jamón. Con jamón no, con mortadela. Sí. Y eso yo creo que eso es inolvidable. Hoy en día yo destapo una bolsita de mortadela y me devuelvo unos poquitos años atrás, ¿no? Pero me devuelvo. Diana, ¿nunca le dieron queso camembert? No. Era un queso americano que venía en lata como la de los atunes, y cuando lo destapaban eso olía feo. Pero probar ese queso que era el que le daban a uno en la escuela con la mogolla, era un queso súper espectacular y saber. Pero algo muy rico, por eso le digo a Diana que si ella nunca le llegaron a dar ese queso, porque la mortadela o el queso o el bocadillo siempre llegaba la mogollita acompañada de algo, y era una mogolla grande, no era tampoco tan pequeña, ¿no? Ahora dan comidas descompuestas, y los presupuestos son altísimos. Aquí lo que había era un restaurante escolar donde le tocaba a uno el platico de pasta partido en los 3 compartimentos y el vaso de bienestarina. Uy, una cosa, me devolvieron ustedes en el tiempo. La señora Rosa Hernández, que era la señora del restaurante, que nos cogía y nos cuchareaba y decía, ¿qué no sale si no come? Y uno, ¡déjale! Eso es infancia pura. Vamos a siguiendo recordando mientras entramos al plato fuerte. Yo recuerdo que... En esa época... Dale, Anita, dale. En esa época no podíamos decir que estábamos traumados o que nos estaban maltratando psicológicamente, nada, traga o traga. Esa palabra era hermosa, de hecho era o traga o le embuto. Entonces, uno humildemente pensar en la embutida. Sí. A ustedes en esa época no les tocó cuando le ponían a uno, le pegaban con una regla en la mano por cualquier cosa. No, a mí no me Sí, claro. A mí sí me tocó, o con un ladrillo en la mano hacia arriba por castigo frente al tablero delante de todos los compañeros. Sí. Bueno, muchachos, muchachos y muchachas que están acá, ahora otra cosa que me tocó, y aún inclusive en mis primeros 3 años de secundaria que hice rurales, es que la escasez, digamos, un profesor dignamente
hacía 4 o 5 materias, realmente uno pasaba por 2 o 3 nomás, o sea, era lo máximo que pasaba. No sé si empecemos con Dianita, ¿a ti cuántos en tu primaria eso? ¿Te tocaron varios profesores como ahora, que para cada cosa hay 40 o 45 minutos para cada materia? ¿O te tocó ese que te dictaba matemáticas y después te dictaba historia y después más tarde te dictaba otra cosa? Era el mismo. Yo recuerdo que en la primaria yo solamente era la directora de grupo, ella nos dictaba todo, matemáticas, español, sociales, biología, o sea, yo estaba preparada para todo. La única profesora que cambiaba era la profesora de religión, que en esa época existía religión en las escuelas, y la profesora de educación física, que era otra. De resto, la misma profesora para todo. Es decir, digamos, el jueves teníamos religión en las últimas 2 horas. Entonces la profesora descansaba un ratico, la directora de grupo. Y los viernes, por decir algo, a la primera hora, es decir, yo estudiaba en las horas de la tarde, entonces a las 12:30 llegábamos a educación física, terminábamos tipo 2:30 y otra vez con la directora de grupo a que nos dictara el resto de materias. Ella era solamente la que nos dictaba absolutamente todo. Era una muy buena estrategia. Educación física las primeras horas y ese salón era una seda el resto de la jornada, porque ya mis chiquitos estaban cansados, ya no jodían. Pareciera que a Lorena también le tocó lo mismo que a Yanita, una profesora para el 80% y los otros 2 para las siguientes restantes, ¿no? No, a mí me tocó una profesora todoterreno para todas las áreas de kinder a quinto. Esas viejas parecían la Mujer Maravilla. De hecho, por si fuera poco, nos enseñaban a bailar, a bordar y a cocinar. Todos, hombres y mujeres. Sí, a mí me tocó. Jorgito, supongo que también, ¿no? O sea, sí, señor. Una profesora o un profesor para todo, ¿no? Para todo. Yo quiero primero que todo, antes de dar el concepto, agradecerle a todos los profesores de Colombia, especialmente a esos profesores de mi época del año 70, porque como estamos hablando acá, ellos eran intelectuales, sabían matemáticas, geografía, religión, historia, español, sabían y manejaban todas las clases. Ellos decían, bueno, ya vamos a comenzar con matemáticas, y terminaba matemáticas, entonces saliste en el cuaderno de español. Sí, saca el de español. Y terminando el cuaderno de español, pero vamos a hacer una previa. Y ella descansaba mientras que recogía la previa y decía, bueno, entonces sacamos el cuaderno de historia, por favor. Y vamos a recreo, y el descanso era de media hora, era el único descanso que tenía el profesor. Y aparte de eso, muchos de esos profesores nos dictaban también a nosotros religión y educación física. No descansaban porque en el recreo descansaban. Claro, y se llevaban el trabajo para la casa. Y todavía se atreven a decir, este gobierno descarado, que es que los profesores son malos. Porque es que el profesor, aparte de eso, tiene que salir de casa, del trabajo, irse para la casa a calificar trabajos, y dicen que los profesores son malos, que los profesores son espionesos, que son guerrilleros. Hoy en día, pleno 2021, en las escuelas públicas, en los colegios públicos de todo el país, sigue siendo la misma profesora todoterreno la que dicta todo. A veces entre ellas mismas, digamos, dice, venga, yo le dicto ética y usted me dicta tal cosa, pero en el 99.9% de los colegios públicos del país, en primaria, todavía sigue la profe o el profe todoterreno. Sí, lamentablemente. Sí, señor. Ahí les cuento. Bueno, ahora sí vamos a entrar al plato fuerte. Pasamos de la tiza, de ese borrador que teníamos, y muchas veces lo cogíamos de despache para cuando el profesor medio salía, de ese famoso tablero azul en algo otros verdes. No sé por qué cambiaban los colores, pero bueno, la mayoría eran como verdes. La pintura. La pintura. Sí, eran verdes, sí, con su reglita abajo para dejar los borradores y las tizas. Oiga, la tiza ahora solamente la veo utilizándose en la modistería. Todavía sigue conservándose la tiza. Hasta que ya que encontré una tiza, yo no sé, esa tiza debe ya al menos unos 20 años por ahí dando vueltas. No, mi hijo, o sea, jugar golotas sin tiza hasta pecado será. Entonces, bueno, ahora sí vamos. Nuestro título: ¿sirve en verdad en Colombia
la educación virtual, y vamos por eso. Y decía al principio, pasó muchos años, décadas, para que el sistema de educación en Colombia sufriera unos cambios tan drásticos como los que hoy en día estamos viviendo, y no solamente en Colombia, creo que esto es a nivel casi que mundial, pero en los países que hemos estado con menos inversión social y menos inversión por parte del Estado, porque es que no es que seamos tercermundistas, es que nuestro gobierno no ha invertido para poder nosotros ser un poquitico con mejores condiciones a la hora del estudio. En 2-3 años nos tocó sufrir un cambio bastante durísimo, y se está evidenciando. Entonces empiezo con Lorena, después Diana, eso. ¿Cómo has visto tú este cambio tan dramático de pasar de un cuaderno, de un tablero, en la mayoría siguen siendo, ahora son acrílicos, y en algunos, solo en algunos muy remotos colegios ya son digitales, pero son muy remotos, pasar a un celular o a una tablet? Vamos. Bueno, como mamá, o desde mi campo, o desde mi experiencia habiéndome formado virtualmente, porque se les tiene. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí en Colombia el problema es el modelo educativo. Colombia no le invierte ni a infraestructura, ni a docentes, ni a materiales, ni a nada. Vea, con contarles que aquí, por ejemplo, en Websa, llevan como 5 o 6 años sin pintarle el colegio porque no ha habido plata. Si no hay para pintura, imagínense el resto, ¿sí? Bueno, como mamá, la educación que me tocó a mí a la educación que le tocó a mi hija, y más ahorita, es completamente diferente. ¿Qué pasa? Aparte, ahí sí había un dicho que me encantaba de una profe mía del colegio, decía, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Problema es que, la otra es que, aparte de que el gobierno se hace el pendejo con la educación de estas generaciones, el otro problema es que los papás también. O sea, al papá le importa que al chino le regalen el 3, al papá le importa que en el boletín no haya pérdidas, y si lo arrastró la ley del 5%, mejor. Pero yo creo que la mayoría de los papás en Colombia no miran un cuaderno, no supervisan una tarea, no despejan una duda, ni siquiera saben a veces qué están viendo los niños. ¿Y qué pasa? La educación, ahorita hablábamos nosotros y me gustó que Jorge arrancó con eso diciendo, yo ya iba formado en mi casa. Resulta que los papás eran el primer ente formador, y ahora lo que hacen es cogen el criaturito de 3 años, colegio, mire, a ver, enséñemele valores, enséñemele trato ético, enséñemele conocimiento y enséñemele a convivir. Y si no puede hacer lo que debería hacer yo, entonces mando el colegio. Y la tercera, la educación en virtual sirve en la medida en la que yo me quiero educar. Toda mi universidad fue virtual. Sufrí, chillé, trasnoché, pataleé, jodí, pero me gradué. O sea, finalmente el conocimiento está, y el conocimiento hay que adquirirlo. Después la especialización también la hice virtual. Volví a chillar, volví a patalear. Y eso que yo empecé primero una carrera presencial, lamentable y vergonzosamente la tiré cuando fui mamá, y luego la hice virtual. Y si vamos a un paralelo, a uno virtual le toca aprender, porque no hay quien le diga, no hay quien le regale puntos, no hay quien le valore nada diferente a defiéndase usted con lo que sabe. Y luego salga al ámbito profesional, y a mí yo me gradué hace 4 años casi. No me he parado por trabajo un solo día de mi vida, gracias a Dios, pero sí, he notado que aprendí, que sé, que soy capaz de enfrentarme al entorno que sea y defiendo mi carrera. Desafortunadamente hay gente que piensa que la educación virtual es pagar, es hacer cualquier cosa mal hecha, y no es así. Entonces, yo la defiendo porque, 1, me formé así. 2, en este momento soy apoyo académico virtual del Colegio Santo Domingo Sabio, porque aquí la cosa es más que virtual, aquí la cosa son guías físicas y profesores por teléfono, logrando llegar a los chicos. O sea, ni siquiera es, ojalá fuéramos el colegio pupi, el colegio privado donde cada uno tiene su teléfono, su tablet, su computador. No. O sea, eso pasa en ciudades. Y el chino entonces, pobrecito, tiene déficit de atención y no es capaz, y ya está cansado y ya está aburrido. Imagínense a los niños aquí en el campo, sin celular, sin tablet, sin computador, específicamente con un 1100 que todavía existen, escuchándole al profesor la clase por teléfono. Entonces, yo pienso que más que el esquema educativo y más que el profesor solo
con las uñas, con los dientes y contra las piedras y contra lo que sea, es un poquito más de conciencia estatal y que las familias asuman su papel formadora, porque es que aquí la familia se convirtió en algo que tiene niños para ver qué subsidio le dan, y niños y niños y niños, y realmente de papel formador no tienen nada. Bueno, hablamos con Dianita. Bueno, Dianita, ya Lorena puso su postura y lo hace desde su ámbito de experiencia que se formó a nivel virtual. No sé, Adriana, ¿cómo es este modelo que estamos implementando? Muy ligero, en menos de año y medio nos tocó pasar de un sistema que traíamos de décadas a algo que en otros países ya nos llevan años luz en esto. Entonces, ¿cómo lo ves, Diana? Bueno, yo tengo dos enfoques. El primero, como mamá, lo veo de la manera, bueno, hablando de la educación virtual y de pronto adoptando un poco lo que decía Lorena, es que desafortunadamente los chicos, antes de la virtualidad total de la educación, ya actuaban de una manera irresponsable, y eso es culpa también de nosotros como papás, pero desafortunadamente hay muchos papás que tienen que trabajar mucho tiempo, ¿sí? Y de verdad no, digamos que unos no se concientizan y no se apersonan de las tareas de sus hijos. Otros desafortunadamente pues están trabajando. En el caso mío, Johncito, tú sabes que yo tengo 5 hijos, ya todos grandes, pero era muy difícil para mí trabajar todo el tiempo y llegar a estar pendiente de las tareas de ellos. Siempre pensé, aunque yo lo hacía, pero digamos no de una manera muy completa, pero siempre pensé que la educación, hablando de los computadores y de la manera como llegaban los muchachos ya el copy-paste y ya no leen, sí, digamos, remontémonos nuevamente a nuestra época, que nos tocaba ir a visitar las bibliotecas, ir a leer todo un artículo, todo un libro, buscar entre 50.000 libros el que nos servía para responder tal tarea, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día a un muchacho le pregunta ¿quién descubrió América? Profe, yo no fui, yo no sé. ¿Sí? Papá tampoco. Desafortunadamente, sí, entonces desafortunadamente en cuanto a eso sí nos falta responsabilidad como padres, y para los muchachos se ha vuelto de una manera facilista. Eso yo busco en internet, ¿quién descubrió América? Copy paste, y no leyeron. Sí, no, llegaron allá con el documento ya, y lo peor de todo es que el profesor lo lee y un 3-5, un 4, un 4-5 y muchas veces hasta el 5 porque la tarea está impecable, pero en el cerebro del muchacho no hay nada, o sea, no quedó absolutamente nada. Y lo mismo, lo que dice Lorena, y lo comparto completamente. No desde que el profesor me le dé 3, que pase, que no me vaya a perder el año, porque es que yo pierdo todo el año, todo lo que invertí, los libros, los cuadernos, todo eso. No, que pase el año. No me importa, y no hablo a título personal, pero porque lo he escuchado en los padres, en muchos padres, no me importa que pase raspando, pero lo importante es que pase al próximo año, que se promocione. Entonces, desafortunadamente, como mamá y antes de este modelo educativo virtual, siempre pensé que para los muchachos de hoy en día la educación fue mucho más fácil. Y lo digo fácil en el sentido hueco de la palabra. ¿Sí? Ellos no aprenden, ellos van a calentar el puesto. Y ahorita, con la parte virtual, pues para ellos también siento que puede que aprendan, y puede que muchos pelados de 12, 13, 15 años se responsabilizan de hacer sus tareas, pero siempre es como con el pensamiento de cumplir, más no aprender. Exactamente. Ya voy a mi parte personal, ya voy a mi parte profesional, y estoy de acuerdo con Lorena cuando ella dice, ya de una manera responsable, como el caso, como dicen por ahí, al que, ¿cómo es? Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Cuando ya nosotros queremos aprender, queremos instruirnos para hacer una carrera, para hacer una especialización, ya la forma virtual es un muy buen método, porque digamos, en el caso mío, que yo tenía que llegar de la universidad a echar ropa a lavar, a montar las ollas, a barrer toda la casa, a estar pendiente de los muchachos,
ya a las 10, 11 de la noche me quedaba la facilidad de estudiar y poderme trasnochar 2, 3 de la mañana terminando mis tareas y poder terminar con responsabilidad mi carrera. Y lo mismo, también hice mi especialización allá en Bogotá, pero fue 50-50, presencial, virtual. Pero ya hablándolo, ya estando uno mayor, siendo muy responsable y porque realmente tenemos la necesidad de aprender y de instruirnos porque vamos por algo, vamos por nuestro título. Pero con respecto a los muchachos, como les digo, me devuelvo un poco y digo que desafortunadamente también el modelo educativo en Colombia es muy deficiente. No hay recursos, entre paréntesis, para poder llegar a todos los rincones, a que los muchachos, como dice Lorena, en ciertas partes estamos hablando de La Guajira, donde hay tanta pobreza, del campo, donde desafortunadamente no hay pobreza, no la han implantado. Sí, porque nosotros en Colombia tenemos muchas riquezas, pero desafortunadamente nos han hecho ver que somos muy pobres porque los niños no pueden estudiar, porque no tienen un celular, porque no tienen una tablet. Pero ¿por qué pasa eso? O sea, imponemos un modelo virtual educativo, pero estamos dejando a un lado a los muchachos o a los niños que no pueden adquirir o obtener un computador. Sí, un simple computador, que para nosotros puede ser simple, pero para ellos o para los padres que tienen entre 3 y 4 niños no lo pueden adquirir fácilmente. Ahora, tienen 3, 4 niños, o en el caso mío que tenía 5, ¿cómo los divido a los 5 para que hagan las tareas si todas son importantes y todas son, o sea, todas las clases de todos son prioritarias? Entonces, ¿cómo hacemos para poderlos dividir? Sí, entonces es eso, es la falla en el sistema educativo, es la falla, implementamos ya para todo el mundo el sistema virtual, la educación virtual, pero no tenemos una solución, el gobierno no tiene una solución, hay deficiencias estatales con respecto a la solución para que todos los niños puedan acceder a una educación virtual. Claro. Ok, bueno, ya tenemos el concepto de Lorena, el concepto de Diana Montoya. Vamos con Jorge, que digamos ha vivido esa transición más aguda, porque lleva unos añitos más. ¿Cómo ve usted realmente este cambio tan abrupto? Y rescatando un poco de lo que ha dicho Lorena y Diana, Jorge, ¿cómo lo analizas? Y después miramos pues lo que hay que implementar. Bueno, hagamos un poquitico de historia. Los años 30, 40 del siglo pasado, pues no era importante trabajar, ¿no? La convicción que tenían los abuelos era de que lo que produce riqueza es el trabajo. Entonces, mijo, ¿para qué estudia? Eso póngase a trabajar. ¿Por qué? Primero porque no habían escuelas, y de hecho, en el 2021 hay muchísimas regiones del país donde no hay una escuela para cubrir las necesidades de unos niños que de pronto sí quieren aprender, pero que obligatoriamente les toca. No es si quieren, es que les toca trabajar. Entonces, en esa época pasaba eso. De hecho, cuando yo fui a matricularme, yo les comentaba, ahí me tocó ir solo, porque mi mamá decía, no, mi hijo, eso póngase a trabajar, que se va a poner a estudiar. Ella me regañaba porque yo me metía en el baño a narrar fútbol y a narrar ciclismo, como un loquito de esa época. Y decía, usted nunca va a hacer eso, hombre, usted tienes que trabajar y estudiar. Entonces, pero afortunadamente yo tuve una iniciativa que fue impulsada por un muchacho que me colaboró bastante. Entonces, viene ese gran problema, ¿no? La falta de procesos educativos y oportunidades educativas, porque es que en Colombia la educación es una oportunidad que tiene que buscar el ser colombiano. La oportunidad no es una garantía, porque el gobierno no le importa eso. Por eso hablaba yo hace un momento de que hay sitios que inclusive en esta época no hay escuelas. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, yo no tenía quien me leyera un cuento antes de irme a dormir, porque mi mamá no sabía ni escribir. Pero algunos padres sí, que estaban más o menos bien formados. En aquella época, ustedes recuerdan que se hablaba de el viernes cultural, que el viernes cultural era un viernes de tertulia y de compartir historias y lectura de libros y poesía. Entonces, algunos llegaban a la casa y le leían un libro a su hijo y él lo escuchaba o le contaban una historia y no sabían leer. Era algo muy diferente. ¿Qué pasa ahora con lo virtual? Lo virtual, aparte de la crisis que tenemos,
y yo estoy convencido de eso, lo virtual se ha convertido más en un negocio que en una idea de compartir educación. Porque es que si le decimos a la gente, vamos a dictar clases virtuales, yo no sé usted cómo ir a ser padre de familia, tiene que conseguir un computador o mínimo un teléfono de alta gama para que el niño pueda estudiar, pero si son 5 niños como el caso de Diana o el caso mío, entonces pues son 5 teléfonos. Ese es uno de los puntos que hay que ver, que la parte virtual es más acomodada por un interés económico y social distribuido por un Estado incapaz de sostener la gobernabilidad de un país como Colombia. Entonces le interesa mantener la gente en la mediocridad. En cuanto a los padres de familia, eso sí, de verdad que yo quiero ser muy enfático. Hay algunos padres de familia que llevan al niño al colegio y lo matriculan y escasamente van a las reuniones, porque es que están convencidos están convencidos que la responsabilidad de la escuela o del colegio y la responsabilidad del profesor es educar a su hijo, y eso es una gran mentira. A mí nadie en el colegio ni en la universidad, en todos los años que llevo estudiando, porque toda la vida me ha gustado estudiar, me ha gustado investigar, me han enseñado a saludar. Eso me lo enseñó mi mamá. Mi hijo, cuando uno llega a un sitio, saluda. Cuando uno se va, se despide. Así los demás no se quieren despedir de usted, solamente dice buenas tardes, hasta luego. Y de pronto hay personas que no le caen bien. Usted solamente cumple con ser responsable y de ser decente. Uh-huh. Claro, de saludar y al momento de retirarse, despedirse. Si comete un error, y yo le decía a mis hijos, cuando uno comete un error no debe hacer lo que dice mucha gente, que es bajar la cabeza y excusarse. No, al contrario, cuando uno comete un error debe levantar la cabeza y ofrecer una disculpa, porque hay que tener la gallardía de reconocer que se cometió un error. Eso en cuanto a los padres. Entonces, en cuanto al gobierno, el gobierno no tiene el menor interés de que en las escuelas, especialmente de las zonas apartadas donde no hay presencia del Estado, ellos tengan la oportunidad de capacitarse, así de sencillo. ¿Por qué? Porque les interesa es vender. Entonces dicen, no, es que vamos a mandar unas redes de unas empresas de telefonía celular hasta el campo y vamos a ofrecerles 5 megas para que ellos puedan hacer sus tareas, pero esas megas las están cobrando, eso no es gratis. Eso no es gratis, porque aquí lo que prima es el negocio, el valor económico, para que los padres de familia puedan y tengan que conseguir el dinero para comprar esos elementos para recibir una clase virtual. Ahora, en cuanto al aprendizaje virtual, yo hice mi carrera de administración de empresa en la UNAD como una carrera virtual. Allí descubro yo que el estudiante de una carrera virtual aprende mucho más que el de la presencial. Porque cuando yo iba a la universidad, el profesor decía, bueno, terminó la clase, muchachos, entonces los espero la próxima semana, cada uno hace el favor y me trae un ensayo de 4 hojas. Y él se iba y todo el mundo cerraba el cuaderno, llegaba el fin de semana, abrían el cuaderno, hacían su ensayo y volvían y lo cerraban. En la virtualidad no. En la virtualidad tiene uno que ir a investigar. Y hay cosas, porque es como investiga, genera conocimiento, entonces uno encuentra algo y dice, venga, ¿y esta vaina qué es? Y empieza a irse más adelante de lo que es la preparación de un documento para una clase, de presentarle. Entonces uno va más adelante y uno estudia y uno lee. Y otra cosa que hay es que a nosotros nos quitaron la costumbre de leer. Aquí en Colombia a nadie le gusta leer. Entonces leer lo virtual es lo más incómodo, porque hay gente que lee un documento 2, 3, 4 veces y no lo pueden captar. Yo aprendí eso dentro de la práctica, porque yo estuve leyendo noticias oficialmente en una cadena radial aquí en Bogotá durante 8 años. Entonces yo aprendí a leer muy bien, y yo una sola lectura y automáticamente capto y soy capaz de dilucidar una idea de acuerdo a eso. Pero si los jóvenes tuvieran la oportunidad de leer y sacar un análisis, pero esos análisis hay que sacarlos en clase. El caso de los niños en la virtualidad. Entonces el papá que tiene el computador o tiene el teléfono le dice al niño, bueno, entre a ver a la clase. Y él se va a patear en el otro teléfono, en el computador, o se va a ver la novela. Entonces deja al niño solo.
El padre de familia irresponsablemente y faltándole el respeto a su hijo, le ayuda a hacer la tarea. Entonces cuando llegan las tareas a manos del profesor, dice, uy, vean, este Juanito es repilo. Pero el profesor se desborona cuando le dice, vamos a hacer un examen virtual, y el estudiante no tiene la menor idea de lo que se le está preguntando. Entonces cuando dice uno, el papá le está enseñando. Pero ¿quién se lleva la nota mala? Es el estudiante. Es el estudiante porque al papá no se le califica al niño. Entonces cuando el niño ve que va perdiendo y que va mal en las materias, en vez de acelerar, empieza a decaer. Empieza a decaer porque esa vaina me quedó grande. Entonces yo más bien voy a abandonar la educación y voy a buscar un trabajo, porque es que a la hora de estar trabajando yo gano plata, en cambio estudiando no. Entonces el gobierno le da oportunidad a muchos niños, a muchos menores de edad, de que salgan a la calle a trabajar, a pesar de que hay un código del menor que dice que los niños menores de edad deben de estar estudiando y jugando y no trabajando, pero aquí no se combate eso. Aquí se combate el vendedor ambulante, el vendedor estacionario. Aquí tiene uno que salir escondido para ir a trabajar como si no fuera a robar. Tiene uno que solicitar un permiso ante el gobierno para que lo dejen ir a trabajar como si uno fuera una rata que tenga que ir a trabajar a las escondidas como lo hacía de la delincuencia hace muchos años. Entonces mire toda esta cantidad de cosas que se presentan a raíz de este fenómeno de la virtualidad y del problema del COVID. Este problema, más que un problema virtual, se ha convertido en un negocio para el gobierno y para las grandes plataformas importadoras de productos electrónicos como computadores, PCs y todo lo que venga por demás, para las empresas de internet, para las empresas privadas como Claro, Movistar y muchas otras que existen en el país. Es para ellos que se ha convertido en una plataforma de negocios. Es para los bancos, que son los que financian al padre de familia para que saquen un computador y lo paguen a crédito y les paguen los réditos y los intereses como se le dé la gana, sin importar si tiene o no trabajo. Entonces, démonos cuenta cómo el gobierno presenta un programa económico para el beneficio de la clase popular, de la clase dominante, perdón, y para el imperio norteamericano, para ofrecer servicios y diciendo que no, que es que vamos por la virtualidad. No, eso es carreta. Si el gobierno le iba a prestar 350.000 millones de dólares a la empresa Bianca, que ni siquiera es una empresa colombiana, ¿por qué no cogió esa platica y le invirtió en computadores o al menos en teléfonos baratos para regalárselo a todos los niños de los sectores menos protegidos por las oportunidades? En el campo, en La Guajira, donde se mueren diariamente 3, 4 niños, y no exactamente por el COVID, se mueren de desnutrición física, en el Tolima, en las tribus indígenas. Eso es lo que sí de verdad es indignante. Que la virtualidad es importante siempre y cuando el padre de familia entienda la responsabilidad frente a su hijo y no frente al Estado. Porque es su hijo la persona que se va a quedar mediocre, y por esa razón hay violencia intrafamiliar, por eso no se respeta el derecho de los niños, no se respeta el derecho de la mujer, porque la mujer no quiere estudiar, porque es que mi hija a su edad, ¿qué va a ponerse a estudiar? Dice la propaganda, ¿quién cuida a los niños? ¿Y quién va a arreglar la casa? ¿Por qué? Porque necesitan tener una coima y una guisa, una manteca, una sirvienta, trabajando gratis para que lo mantenga él. Porque esa es la mediocridad que nos han enseñado los medios de comunicación, y es la mediocridad que nos ha enseñado el sistema de gobierno, ante la falta de una clase de política social que verdaderamente dirija el país. Porque es que aquí la gente vota y escoge un presidente es para que vele por los intereses del pueblo, no para que vele por los intereses de las clases poderosas como los banqueros y las grandes plataformas industriales. Entonces, por eso es que esto no va a funcionar nunca, pero la virtualidad sí hay que hacerle, tener mucho cuidado, y en la medida en que nosotros como mayores de edad podamos intervenir para que un niño pueda tener una tarea, para que un niño pueda aprender. Si yo tengo que prestar mi teléfono, se lo presto, no importa, porque ese niño necesita, y aparte de eso, ir de la mano no solamente con prestarle el teléfono o el computador, sino orientarle también si su papá o su mamá no lo quieren hacer. Bueno, escuché los tres argumentos de ustedes, pero hay algo que a título personal, si bien la virtualidad para muchos nos ha servido, inclusive para mí en algunos casos, hay unas falencias que yo sí estoy viendo que se podrían perder a la hora de implementar una educación virtual más aguda, ¿no? Y veo con temor
que los temas, por ejemplo, de entrar a un laboratorio a hacer experimentos en el tema virtual se acabarían, porque yo creo que son cosas en donde sí o sí tiene que estar uno presencialmente ahí haciendo estos análisis de estudio, y que inclusive algunos elementos solamente se consiguen en X laboratorios que virtualmente sería o es imposible, ¿no? Que en cada hogar hayan estos elementos si se llegara a implementar algo o sea, temas como investigación de muchas cosas que se hacen a través de un laboratorio en lo virtual. Creo que habría una deficiencia y son cosas que no pueden perder. Y otro tema que también he visto y que analizo es en el ámbito cultural de la esencia, de poderla rescatar como danzas, como pintura y todo, que virtualmente hay una falencia súper importantes. Clases como de danza, cultura y eso se han perdido por la virtualidad, porque nos estamos enfocando en otras materias que sí son importantes, pero también esa importancia del rescate de lo cultural que se hace es a través de danzas o de pintura o del tema de estar ahí labrando algún modelo para mostrar. Creo que en la virtualidad sí hay una deficiencia, y yo creo que es algo que tenemos que analizarlo, que si bien para muchos ha sido muy bueno, pues creería que hay muchas falencias en el tema virtual que hay que analizarlo, porque no van a funcionar. Y otro tema que ya para seguir con el análisis es, veo con preocupación, y hacía muchos años, o por lo menos no lo había visto, en los últimos IFEX, en el último exactamente, vemos que casi 5 o 6 muchachos sacan un puntaje 100% de las respuestas, en algo que a mi título personal no estoy diciendo que los 6 o 5 jóvenes que sacaron su total de respuesta hayan hecho trampa, pero es que es muy difícil, y están sacando como, en algunas partes, viendo lo que ve como la virtualidad sí ha ayudado, porque hoy tenemos a 5 jóvenes respondiendo las 500 preguntas en su totalidad, pero en qué forma se monitoreó si en verdad se hizo o no se hizo, cómo lograron esto que ha sido histórico para Colombia, que sí, antes el que sacara las 400 preguntas era, bueno, y ahorita que hay 500, ¿no? Antes eran menos, era un monstruo, pero ahora vemos 5, entonces no sé cómo hacer ese análisis de estas falencias. Habría que ver el detrás de cámaras. ¿Ah? Habría que ver el detrás de cámaras. Habría que ver, Lorena, tienes el micrófono cerrado. Entonces, ¿cómo anda a analizar este tema? Ahora sí, ahora sí, Lore. Son esas preocupaciones, y tú que eres docente, me preocupa. Puede ser completamente virtual. Aquí en Colombia, como bien lo decía Jorge, yo también soy egresada de la UNAD. La única institución que está realmente condicionada a ser virtual en su totalidad y a ofrecer así la carrera es la UNAD. Y la UNAD no es completamente virtual. Sí, uno tiene sus laboratorios presenciales, tiene materias de bienestar como todo el mundo. Nosotros vemos teatro, nosotros vemos danza, nosotros vemos guitarra, tenemos una serie de integraciones importantes que son necesarias. Yo comparto la preocupación de John 100% cuando John dice se están perdiendo espacios todos los del mundo. O sea, ¿qué hizo Colombia? Colombia dice, ay, hay una pandemia, los niños son estudiantes, mándenlos para la casa y que miren qué hacen, ¿sí? Miren cómo se inventan. De hecho, las universidades convencionales, yo pienso que la educación superior en Colombia pública es buena. Puede que falten recursos, pero talento humano y docentes en Colombia, lo que sobran son pileras. Sobran pileras. Sí. ¿Qué pasa? Las universidades convencionales lo que están haciendo es ponga el tablero y dele al muchacho su cátedra, ¿no? En este momento tengo entendido, por lo que vi, pues ahorita estamos nosotros sufriendo con mi sobrina de pensar, bueno, si hay alternancia en Bogotá, ¿qué hacemos? Porque no, pues eso es una cosa que comparto aquí, con el respeto de ustedes y la disculpa. Nosotros en mi casa 4 tuvimos COVID, entre ellos mi sobrina. Entonces viene la angustia de qué hacemos con esa alternancia. Entonces, tengo entendido que la alternancia en Bogotá inicia con laboratorios y estudiantes de práctica. Entonces uno dice, venga, sí, hacen falta muchísimo los laboratorios, las prácticas, los escenarios de bienestar y la enseñanza de las artes. Aquí pasa algo muy curioso. Websa es uno de los pioneros, digamos, en Santander, que tiene escuelas de formación musical permanente sin ser un municipio culturalmente
declarado. O sea, aquí no somos Vélez, ¿sí? Nosotros no somos cuna de folclore, nosotros no somos cuna de guabina, pero tenemos una filarmónica y tenemos una escuela de formación de música autóctona, digamos, y han sufrido los niños, como ustedes no se imaginan, por la falta de ir a aprender su requinto, su violincito, tal. Hay una cosa importante y es que el gobierno no pensó en los niveles de depresión y en los niveles de ansiedad que podía generar en los estudiantes, quitándoles lo que para muchos es la única interacción social, ¿sí? Ahora, John, hay otra cosa que sí hay que hacer la lectura importante y es a lo del ICFES. Voy a llenar la boca, qué güey madres. Yo fui uno de los mejores puntajes de mi promoción del colegio, de la región y del departamento. No porque tuviera más oportunidades que ninguno, porque tuviera, de hecho yo salgo de un colegio chiquitico, mi promoción fuimos 33 y somos un municipio de categoría 6. De ahí para allá deduzcan el resto. ¿Saben qué pasa con el ICFES en Colombia y con los chinos ahorita? Les doy una lectura desde mi oficio, que no les gusta leer. Yo comparto mucho lo que dice Diana, el copy-page, el cumpla por cumplir, la nota del 3, y un profesor les dice, hay que leer un libro. ¡Ay, este desgraciado! Dice el papá, me va a poner a comprar un infeliz libro, me va a poner al chinito, pobrecito, allá quemándose los ojos, mi chinito, cuando debería estar en WhatsApp, por ejemplo. Y hay papás, se los digo porque los he escuchado. Yo en este momento tengo la biblioteca de Webster, la biblioteca pública municipal. Hay papás que llegan y me dicen, ay, hágame un favor, usted no me puede imprimir un resumen del Lazarillo de Tormes, y no, hágame el favor, no me puede imprimir un resumito ahí del Príncipe, de Maquiavelo, no me puede imprimir. Yo le digo, ¿por qué no le permite a su hijo leer algo tan chévere? ¿Sí? Y entonces llegan al ICFES y ¿qué es lo primero que pasa? Cogen un cuadernillo, que es una vaina que parece un periódico antiguo, y lo abren. Ahora es un cuadernillo, pero si no lee 2 hojas de un resumen, imagínense ustedes cómo va a enfrentarse un examen de estado. 1, eso. 2, escasitamente leen WhatsApp y Facebook, y eso que lo largo no lo leen, porque no les gusta. O sea, no han visto una cadena en Facebook que habla de este experimento social, solo mis amigos lo leerán hasta el final, no sé qué. Ustedes vean eso nomás y verán que no lo leen. Ahora imagínense. Otra cosa, hay una ley pecueca en Colombia que es la ley del arrastre. Quiere decir que el 5% de los estudiantes solamente se pueden quedar de un salón. Y a los rectores de los colegios les inyectan plata porque los chinos no pierdan. Es decir, entre menor sea, eso no sé si lo sabían, entre menor sea la tasa de mortalidad académica de un colegio público, mayor es la recompensa económica que le dan al rector. Entonces, ¿qué hace el rector? Ay, profe, venga, busquémosle la estrategia. Ya le hice la recuperación de la recuperación de la re-recuperación. Y hay rectores que dicen, venga, póngale un trabajito para que pase, o sea, póngale un trabajo para que el papá se lo mande a hacer. Y de todas maneras tenga su título de bachiller, pero conocimiento no hay ninguno. ¿Sí ven? Cuando nosotros presentamos el ICFES, pasó una cosa muy curiosa, y era que a nosotros, porque yo salí de una promoción con bastantes limitaciones económicas, a nosotros para el paseo de 11, les cuento, nos fuimos en el bus del colegio, llevábamos un bulto de naranjas, una caja de panela, y bichilleábamos la comida en Santa Marta. O sea, eso fue una cosa de locos. Nosotros no tuvimos pre-ICFES. Nosotros no, porque aquí en un pueblo panelero, ¿quién va a tener plata para sacar 500,000 pesos en el 2004 para un pre-ICFES? Nosotros no tuvimos preparación ninguna, ¿sí? ¿Qué nos decía? Pues yo soy fan número 1 de Luis Carlos Gaona, hoy en día rector de un colegio en Puente. Luis Carlos decía, lean, man, cojan un periódico y leanlo y hagan una lectura de la realidad y sean críticos frente a eso. Vea, a mí me decía, porque a mí toda la vida pues me gustó leer, entonces me decía, mire, le presto este libro, léalo y después lo charlamos. Y afortunadamente a mí, frente a estudiantes del cooperativo, del parroquial en Barbosa, que tuvieron plata para pre-ICFES, que tuvieron como digamos, pensarse su educación desde el recurso, yo me llevé a muchos. Y nosotros acá fuimos 5 estudiantes que nos llevamos los colegios de la región con plata. Entonces ahí sí es un poquito, o sea, este tema del ICFES sí tiene que ver con la pereza mental que tienen muchos estudiantes. Miremos nomás desde nuestros hogares y preguntémonos, ¿nuestros hijos leen algo diferente a la guía de página y media que les dejaron en español, en matemáticas? ¿Nuestros hijos de pronto cogen un periódico en algún momento? No. Y ahí está. Yo aquí peleo. Ustedes me vieran de mamá inquisitiva. Tengo a mi hija leyendo Harry Potter. 1 por 1. Y me pelea. O sea, me dice, ay, no sé qué. Yo, hombre, algún día me va a agradecer esto y
Y digamos que no ha sido fácil porque ella es de la generación de TikTok, de Instagram y de la cantidad de pendejadas que le hacen creer a los chinos que eso sirve para algo. Pero entonces es eso con el tema de literación, que los chinos, ahora en los colegios privados, la lectura es obligatoria de un libro por periodo. Ahí hay una ventaja sobre el colegio público, porque es que si el profesor del colegio público exige el libro, le pasan derecho de petición con copia a comisarías, con copia a personerías, a secretarías de educación, porque lo está traumando. Si el profesor deja un texto muy largo, el papá recoge firmas y pone el rector. Ahí estamos. En cambio, en el colegio privado, sí, como pagan, o sea, permiten la exigencia que les quieran poner. Bueno, Dianita, ya cambiando ya un trasfondo de esto, después de lo que decía Lorena, ¿qué analizar más de esta educación que, pues, a mi parecer, a muchos nos ha servido, pero que va a tener muchas denuncias respecto a lo que se está comentando? Bueno, yo creo que volvemos nuevamente al tema de la responsabilidad, ¿no? Y no todos los padres tenemos o el tiempo o la responsabilidad para acompañar a nuestros hijos en un proceso tan complicado como es la educación. Digo complicado porque es que es la formación de nuestros hijos para un futuro. Y lo que decíamos, que lo comparto con todos ustedes, es que se están creando muchachos mediocres, ¿sí? Mentales, deficientemente mentales, porque desafortunadamente van es por cumplir o cumplen por cumplir, valga la redundancia, no por aprender. Sí, y los padres, en muchos, yo también he escuchado a muchos padres, ustedes saben que yo, pues, en Bogotá tenía varios grupos de niños, y muchos papás decían, lo que pasa es que necesito es que pase así sea con la ley del arrastre, que me le pongan el 3. Entonces, desafortunadamente, pues, hay una falta de responsabilidad con respecto a la educación. Con lo del IFEX, yo también, a manera personal y asumiendo toda mi responsabilidad, desafortunadamente, cuando leí la noticia de los 3 muchachos que sacaron 100 de 100, genera la duda. ¿Sí? Genera mi duda porque para mí, todos los IFEX son 5, yo leí que eran 3. Bueno, en el caso de los 5 muchachos, pues genera dudas porque uno dice, bueno, fue virtual, aquí en Manizales fue presencial, pero los que lo presentaron de manera virtual, no sé, como les digo, a título personal y asumiendo la responsabilidad de lo que digo, siento que hay algo extraño ahí, no me atrevería a decir que, no puedo desestimar la calidad de los muchachos, no puedo decir es que yo los conocí o yo los vi o era irresponsable en el colegio o no leía, no lo puedo decir, pero genera mi duda porque es que además el IFEX tiene márgenes de error, lo que significa que ningún muchacho podría llegar a ese 100% de efectividad. Sí, hay preguntas que confunden, uno está convencido de que es una y mentiras que era otra muy parecida, pero que tenía de pronto más lógica o menos lógica. Entonces genera en este año hay gato encerrado lejos. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo y vuelvo y digo con todo respeto y sin desestimar el conocimiento y de pronto la berraquera de los muchachos, pero todos los IFEX tienen un margen de error, o sea, eso de que llegue y es la primera vez, ¿no? Que se ve un 100%, o sea, una efectividad total. Entonces, para mí genera muchas dudas. Y con respecto a la pregunta que tú hacías, a mí me genera mucha desconsuelo, mucha tristeza y la misma preocupación la comparto con ustedes con respecto a las materias de bienestar, porque desafortunadamente las de laboratorio, lo que tú decías, aparte de todo lo que dijiste, hay una cosa que es importante y es la orientación, tener una persona responsable dentro de los laboratorios que haga el seguimiento a esos experimentos, a esos procesos que están haciendo los chicos para aprender o alguna materia de investigación para conocer. Y estamos hablando del manejo de
químicos, estamos hablando del manejo de sustancias, de manejo de inclusive hasta de animales, que no se puede hacer de manera virtual. Entonces ahí se genera una falencia, va a quedar como en el tintero, va a quedar volando ese conocimiento de investigación que a los chicos los forma. Por otro lado, las materias de bienestar como la parte cultural, las danzas, lo que hablábamos en un principio, la pintura, el dibujo, bueno, las danzas ya lo había dicho, en muchas la parte deportiva en universidades o colegios, eso está quedando a un lado. Y no es solamente la falencia que genera, sino lo que decía Lorena, el manejo del estrés, porque es que no solamente estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, esos espacios también sirven para compartir, para crearse de una manera social, para conocer, para compartir con compañeros, con amigos, y eso ya no se va a ver. Entonces, la educación virtual puede que sirva, vuelvo y digo, de una manera muy responsable, pero con los muchachos de ahorita es complicado porque ellos están en otra tónica, ellos están en otro cuento. El TikTok, el WhatsApp, los corazoncitos, ahorita está saliendo otra aplicación, no recuerdo cómo se llama, Kawaii, algo así. Bueno, hay varias aplicaciones que están poniendo a los muchachos perezosos, mentales y vacíos, ¿sí? Y lo que hablábamos en un principio, mira esta influencer que se atreve a decir que la panela es cancerígena. Esto es una estrategia simplemente para ganar adeptos o para generar contenido, para generar movimiento en sus redes sociales, y no le cuesta nada devolverse y retractarse cuando ya de pronto el daño está hecho. ¿Pero con qué fin? Pues con el fin de captar más personas en sus redes sociales, que finalmente es lo que se está moviendo hoy en día. Entonces, estamos, digamos que con los chicos, estamos mal enfocados, o los muchachos están muy mal enfocados en lo que es realmente el aprendizaje, el conocimiento y la investigación, desafortunadamente. Bueno, antes que empiece Jorge, traigo análisis de algo que decía mi profesor de filosofía, excelente, que muchas veces no es que estén vacíos, sino y él hacía una prueba en un frasco en donde empezó a meter cosas innecesarias. O sea, empezó a meter cosas innecesarias y dijo, compárenlo con tu cerebro. Entonces empezaba a meter TikTok, empezaba a meter WhatsApp, empezaba a meter canales de televisión, realities, todo en ese frasco hasta llenarlo. Y entonces después decía, ahora llénelo de lectura, ahora llénelo de sabiduría. Yo uso el término vacío, porque es que si tú te pones a hablar con un muchacho hoy en día que acabó de terminar su bachillerato y le hablas de un tema de historia o de un tema de Colombia, ellos están vacíos, no saben qué contestar, ellos están vacíos en ese, o sea, tienen ese vacío. A eso es a lo que me refiero. Sí, en ese conocimiento él decía, ese vacío yo lo refiero a una llenura de basura en nuestros cerebros modernos, que no les está permitiendo que realmente lo que necesitan aprender de dentro, porque están tan suturados sus cerebros de tanta tecnología, de tantas redes, de tantas cosas, que cuando su cerebro quiere asimilar algo, pues no hay espacio, porque lo han llenado de cosas que no sirven. Y yo decía, oiga, si tiene esa razón, entonces decía, saquen todo eso que está ahí y empiecen a meter cosas productivas, lo verá cómo cambia la cosa. Bueno, Jorgito, ya para... Pero no, los muchachos de hoy en día lo que les interesa son los likes, cuántos me gusta tiene, cuántos comentarios tienen, y lo que acabé de subir, si en 10 minutos ya tiene un alcance aproximado de buena gente que le ha dado me encanta, me importa, me gusta, es más, reviran, si les colocan me divierte, ¿sí ves? Entonces ese es el problema que tenemos en este momento. Bueno, Jorgito, ya para irle casi dando un final a esto, en cortico tiempo, para sacar después ya un análisis de lo que hemos hablado hoy. Mire, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela y más específicamente el caso de Cuba. En Cuba llega la pandemia y ¿cómo se está haciendo la educación virtual? Sacaron de los canales de televisión la programación habitual, sacaron los programas que habían, musicales y de algunos noticiosos, y ahí a través de esos canales, no del internet, de los canales de televisión
públicos. Empezaron a colocar los profesores que orientan a los muchachos en matemáticas, en geografía, en sociales, en física, química, biología, todo este cuento. Entonces sí se puede hacer, y va a ser virtual también. Pero aquí traemos más y más y más enlatados, entonces volvemos a meter a Pedro el Escamoso, porque es que, aparte de que el canal está mal, pues vamos a ver cada vez cómo le levantamos el rating en medio de la pandemia, y no pasa nada de eso. En cuanto a lo que decía Lorena, que se descuidó el gobierno, no, esos son programas que están premeditados, para decir, aquí en Colombia todos sabemos que la cultura les vale nada. Aquí hay un ministro de cultura que no sabe de cultura. Aquí no se le apoya. Aquí el muchacho que sale a pintar, a hacer una visita, a hacer una pintura en la calle, tiene que tener un permiso especial. Porque si no, le dispara porque se volvió un vándalo. Así sea un menor de edad. El caso del muchacho este grafitero que mataron y muchos otros que han estado por ahí. Entonces, de las danzas, al gobierno, ¿para qué le importa que la gente baile? La gente tiene que estar ahí embrutecida. Eso es lo que hace. Sí, lo que decía nuestra compañera Diana, no, que es que la panela es cancerígena. Eso dijo también el señor ese, el mal humorista, yo no sé quién lo llama el rey del humor, ese tal López, ese, no sé ni el nombre cómo es, con la pelota de letras, entonces se burlaba de los abuelos, y a los chicos les encanta verlo en el internet, porque dice que a toda hora era el jugo de guayaba, entonces ya el muchacho de ahora, uy, no, que yo que voy a tomar jugo de guayaba. Eso es para la gente light, para la gente pobre, para la gente vaciada. Pero es que la guayaba tiene la cantidad de propiedades que no tiene cualquier otra fruta. Pero como el señor dijo, en un chiste para desmeritar el producto natural y muy colombiano, entre otras cosas, que eso de la guayaba no echose la pelota de letras, el hombre hace con la mamá lo que se le da la gana, y los muchachos se convencen de eso, y no los deja ir a investigar y a estudiar. Entonces esas son las cosas que uno dice, hombre, aquí está fallando, y está fallando el sistema educativo, y está fallando el sistema de gobierno. Aquí tenemos que aprender. Yo creo que esta pandemia nos dejó algo importante. Cuando nos damos cuenta que los hospitales, dice por ejemplo en Bogotá, ¿no? Bogotá dice la señora Claudia, dice, no, es que aquí tenemos las camas al 70%. Entonces, vamos a recibir enfermos de otras ciudades, pero está mandando enfermos de Bogotá para otras ciudades como la costa. Entonces yo pregunto, si tenemos camas, ¿por qué tenemos que llevar a los enfermos de COVID a otras ciudades? Porque es que hay un negocito rentable. Ahí se mueve mucho billete en el transporte de un avión, porque eso no se mueve gratis, un avión cisterna, un avión con todo este equipamiento médico, y tampoco se va a mover de allá para acá y aquí dice que tenemos todo, mientras que la gente se está muriéndose en las casas, no en los hospitales. En los hospitales se está muriendo. Hoy hubo un accidente de tránsito ahí cerca donde yo trabajo y seguramente el muchacho quedó muy golpeado y seguramente el pronóstico mañana dirá que murió de COVID. Entonces son esas cosas donde la pandemia nos ha demostrado que estamos eligiendo mal, que tenemos un pésimo sistema de salud, que tenemos un pésimo sistema de gobierno, y que inclusive las mismas entidades de los trabajadores, como las grandes centrales obreras, yo pregunto, ¿a dónde están las centrales obreras cuando están despidiendo maestros, trabajadores en todas partes en medio del COVID? El desempleo se creció, y la señora Claudia dice es que estamos inyectando en el emprendimiento, pero si encuentra un muchacho vendiendo perritos calientes en la calle, le dice quítase de aquí, vaya a trabajar. Y aparte de eso le pone un complemento porque le dice que lo que está haciendo es trabajar, y que en su casa le enseñaron a saludar, pero ese fue el gran insulto que se le hizo a la señora Claudia. Entonces yo creo que esta pandemia nos tiene que haber dejado una enseñanza para que sigamos un camino correcto, para que busquemos y saquemos de la parte política esta cantidad de corrupción. No, ni siquiera son corruptos, son ladrones, son rateros, porque es que robar es apropiarse de lo ajeno, y eso es lo que hacen estos señores. Corrupción es servirle de apalancamiento a otra persona para que haga cosas, pero es que esta gente se roba la plata. Entonces tenemos que acabar de sacar a todos esos corruptos, y hombre, eso es lo que hay que hacer, nada más que hacer. Y la educación virtual, de verdad, que también es parte del compromiso de los padres de familia. Bueno, voy a una que ojalá la definamos rápida entre Diana y Lorena. Eso. Otra preocupación, muy rápido, que se reflejó Lorena, Diana y Jorge,
y que se está evidenciando es que muchos de los profesores no estaban o no están aún preparados para el tema de tecnologías, y lo digo porque tengo casos de profesores que no estuvieron preparados para este cambio porque llevan muchos años en un modelo diferente, y al enfrentarse aún ellos mismos con herramientas tecnológicas está muy difícil, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo hacer así ligerito para ver esa brecha que no solamente es de estudiantes, sino también de maestros que se vieron enfrentados a conocimientos que venían con, y lo digo más en el tema rural, que venían con un sistema de educación en donde ni ellos mismos sabían utilizar algunas tecnologías o plataformas que hoy en día están y que ya lo han hecho porque les tocó a la fuerza adaptarse a estas nuevas tecnologías para poder enseñarle a sus alumnos qué hacer, cómo preparar a esto en tan poco tiempo, aunque creo que apuntan que al segundo semestre se retorne más a lo presencial, pero queda esa duda. ¿Cómo están los maestros también preparados para enfrentarse en materia tecnológica y más en el campo rural? Porque en la ciudad es otro cuento. Lorena, Diana, y termina Jorge ya para darle cierre. Bueno, yo pienso que no solo aquí es defender, sino que también los profes deben estar en constante actualización. Si yo soy docente y de verdad estoy en la profesión de manera idónea y me gusta, es mi labor responsable y ética estarme preparando. Sí, los docentes tienen algo que no tenemos muchos en este país, y es estabilidad laboral. Y digamos, bueno, los que están en el magisterio, ¿no? Es estabilidad laboral y es de alguna forma la posibilidad de acceder a programas formativos desde el ministerio que alimentan este tipo de cosas. O sea, yo he visto aquí que del ministerio llegó un programa de TICS, que del ministerio llegó esto, y ¡ay! Otra vez a estudiar. Hay algunos profes que han sido muy comprometidos con su propia formación y en este momento se ve. Pero entonces es más ver que estoy bien y que ya, con eso tengo, sino pues estarme formando. Yo creo que la responsabilidad de todo profesional es estarse actualizando, estarse formando y estar buscando el modo. La educación, como lo decían ahorita ustedes, dejó de ser tablero y tiza hace mucho tiempo. Entonces, parte de la educación es evolucionar y es desde mi aula, desde mi cátedra, buscar la manera de que yo pueda optimizar los pocos recursos con los que cuento. Entonces, ahí sí, le tiro la pelota al profesorado. Hay que ser un poquito más proactivos y responsables también con su proceso formativo. Bueno, Yanita, lo mismo. ¿Cómo ves tú la preparación de algunos docentes? Y más lo enfoco en el área rural, porque hay todavía algunos que la tecnología aún les gana en algunas áreas. Venga, les voy a contar una historia de un profe. Y es una cosa que a mí me enternece a las lágrimas. Resulta que él trabaja en una vereda y tiene 12 estudiantes. No tiene más la escuela porque es un pueblo pequeño, es una vereda pequeña. Él no tenía cómo hacer conectividad. Los papás de la mayoría de los niños son analfabetas. Entonces, mandar guías para la casa es tenaz. ¿Saben qué hizo este docente? Citaba a los niños en un potrero 2 horas al día y los ubicaba literal, o sea, marcaba con cal o pues con lo que fuera el distanciamiento y los sentaba un par de horas a explicarles las guías. Ver si el papá podía ir, si la mamá podía ir, si no sé qué, con todo el distanciamiento. Y él lo que hacía era cargarse su computador y grabar unos videos, les ponía parlantes para que los niños alcanzaran a ver. Es una acción pequeña, estamos hablando de 12 niños, pero estamos hablando de un docente que le dio a miles de profesores en el magisterio colombiano Cátedra. Una lección de vida grande, porque es que no es, o sea, no es estar preparado o no, es que si ellos hubieran estado, la mayoría, digo los rurales, bueno, si de verdad estuvieran metidos con la camiseta puesta, el modo se encuentra. Gracias, bueno, Dianita, dale. Yo pienso que desafortunadamente comparto lo que dice Lorena, pero desafortunadamente a muchos profes de pronto esa iniciativa les faltó y en su momento los cogieron así como dicen por ahí, como con las enaguas abajo. Entonces desafortunadamente llegó el baldado de agua fría para ellos y los aporrió de una manera brutal, porque ni siquiera ellos mismos sabían cómo poder responderle a sus alumnos a través de las plataformas.
Sí, y se vio también en videos y en memes por ahí que salieron de charlas y de burlas por errores que ellos cometieron. Y sí, un docente, y no solamente un docente, una persona que estudia tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar todos los días aprendiendo más, conociendo más. Sí, lo hablamos antes de la virtualidad, ellos tenían que estarse instruyendo en todo momento, y más un profesor que, como lo decíamos al principio, de primaria, debía saber de todo, debía saber de español, de matemáticas, de sociales, de inglés, de todo, absolutamente todo, pues en este momento debería haber aprendido ya a manejar las plataformas. Desafortunadamente no fue así, y pienso que también el gobierno no envió como un programa de capacitación antes de arrancar con este modelo virtual de capacitación a los profesores. Pienso que debió haberse manejado como una plataforma, no sé, generalizada para todos los profesores, para que la aprendieran a manejar y asimismo dieran esa capacitación a sus alumnos. No la hubo, ellos han tenido que aprender a los machetazos, y desafortunadamente se han cometido muchos errores, pero pues pienso que no podemos tampoco de pronto desestimar la labor de los docentes, porque pues se están como aprendiendo, están como entrando en este modelo que los cogió a ellos también como les digo, como fuera de base. Pero yo quiero terminar con una frase que yo sé que en todo lo que hemos hablado, Jorgito me va a entender perfectamente, y es que no solamente la falencia es ahorita en lo virtual, en el modelo educativo virtual, sino que la falencia la hemos tenido desde muchos años atrás, y las faltas de oportunidades, la falta de acceso a la educación, no hablo de la virtual, hablo de la educación en general, no es para todo el mundo. O sea, la falta de acceso ha sido una problemática bastante grave desde muchos años atrás, y muchos muchachos no podían acceder a la universidad porque no tenían los recursos, no podían entrar a un bachillerato, y más cuando hablamos del campo, que decían, los papás decían, no, mi hijo, ¿qué va a estudiar? Eso, no hay plata para eso váyase a ayudarle a su papá al campo, váyase a ayudarle a su papá a los cultivos, porque no, o sea, no aspire a estudiar porque nosotros no tenemos la manera de darle el estudio. Y ahí es cuando entra el gobierno nacional, ¿no? Pues nosotros tampoco, o sea, no hay acceso a la educación como tal, no hay una fácil accesibilidad, entonces hay muchos muchachos que quieren estudiar, pero no lo pueden hacer por la falta de recursos, y las universidades públicas están llenas. Y otra cosa es que vemos que lo que hablábamos también de la salud, también se ve en la educación. Yo no puedo entender, o en Bogotá no lo pude entender nunca, como si mis hijos vivían en Bosa y yo quería la unificación de hermanos, unos me los mandaban a estudiar a Kennedy, les salía el traslado para Kennedy, otros para Suacha o límites con Suacha, y los otros ahí en la esquina de la casa, sí, en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Y yo decía, ¿pero por qué? Y otro niño de Suacha lo mandaban para Bosa a estudiar, o sea, nos trocaban. Eso tampoco nunca lo pude entender. ¿A qué llegó con este análisis? Que hay un desorden terrible. El gobierno lo que hizo fue, se manda la educación virtual, en este momento ya aterrizando el tema nuevamente a la educación virtual, se manda la educación virtual y cada quien mire a ver cómo responde. Nosotros estamos cumpliendo con lo que humanamente podemos, es lo que ellos dicen, ¿sí? Y ya de ahí para arriba usted mire, ahí sí como dicen que cada quien se defienda como pueda, y que cada quien busque la manera de como pueda y se defienda como pueda. Bueno, Jorgito, ya estamos ya antes pasaditos de nuestro tiempo. Así, en 2 minuticos, un análisis de lo que se podría mejorar, cortico, y ya también de una vez de paso despedida de este noctámbulo de hoy. Claro, a ver, yo siempre he sostenido que el sistema de educación en Colombia ha sido el más pésimo en todo el curso de la historia. El gobierno pretende que los padres de familia y los profesores asuman la responsabilidad del Estado. Ahora es bien lo que decía Lorena y lo que decía Diana hace un momento. ¿Sí? Nosotros tenemos que prepararnos en cualquier área. Yo, por ejemplo, como periodista, aunque tengo otras labores diferentes a esta, yo estoy permanentemente escuchando radio, mirando, cuando sale alguna plataforma, venga, yo busco a ver quién me ayuda para mirar a ver cómo lo hago.
Entonces tiene uno que estar a la vanguardia, el maestro también tiene que estar a la vanguardia, porque es que la Colombia del 2021 es la misma Colombia de hace 20 años, cuando no existe el paramilitarismo en esta guerra. Entonces, es importante que nosotros, cada uno de los colombianos, también busquemos la forma de mejorar y darle la mano a ese gobierno incapaz, porque no nos podemos dejar morir de hambre ni de necesidades. Es una obligación del Estado, pero en este momento estamos nosotros asumiendo la responsabilidad que debería tener el Estado. Ahora, programas como el gobierno de Serpi lo paga. Listo, están consiguiendo la plata y dándotelas. ¿A quién? ¿A las universidades de qué? A las universidades públicas, a las universidades privadas. A las públicas nunca le dieron nada. Entonces, y después cuando se acabó el chanchullito que había ahí, entonces a los muchachos los dejaron tirados en las residencias, con cuotas en las universidades y no pudieron terminar sus carreras. Entonces la invitación es para que todos los padres de familia busquemos la forma de no con sus vergüenzas de ayudarle a hacer la tarea al niño, sino de colaborarle para que él la haga y para que él aprenda bien. Yo creo que no tengo más que decir por este momento. Responsabilidad de padres de familia, asumamos la responsabilidad que debería tener el Estado ante su ineficiencia y su incapacidad de gobernar, y vamos todos por el mismo camino, porque esta pandemia no nos va a ganar. Yo tuve COVID, lo superé. En Navidad fue tremendo porque el COVID me agarró el 22 de diciembre y estuvo más o menos hasta el día 30, 31, pero eso sí, la ambulancia la pedí el 22 y eso sí llegó exactico a las 11 de la mañana el día 2 de enero. Ya tuve la otra prueba de COVID, estoy afortunadamente contento porque la prueba salió negativa, pero la verdad es que tenemos que seguir adelante. El COVID no nos puede ganar, los colombianos somos más valientes que cualquier cantidad de dinero que haya. Entonces, por favor, adelante, ni un paso atrás, dijo Simón Bolívar. Bueno, yo con esto me despido. Jorge Moreno, RCH Radio, la radio virtual de Colombia, www.rchradio.com. Los invito para que nos sigan escuchando, para que sigan pasando estos momentos agradables. Yo sé que no son muchos los oyentes que tenemos en este momento en la red de YouTube, pero los que están ahí son los que verdaderamente les interesa. Y a ustedes que me están viendo ahí, comenten a su amigo que aquí tocamos temas de vital importancia, de aprendizaje, de enseñanza, y si quiere opinar, ahí está, escríbanos en el chat, ahí está nuestro amigo JJ, para responderle cualquier inquietud a las personas, y si no tenemos la respuesta, buscamos quién de esa respuesta, y con mucho gusto se la transmitimos. Buenas noches Lorena, buenas noches Diana, don JJ Guerrero, buenas noches, para todos, muchos besos, para las mujeres, las amo. Lorenita, lo mismo, alguna recomendación rápida y pues despedida, y ojalá que nos sigas acompañando en este noctámbulo. Bueno, conclusión final, hay que exigirle al Estado, hay que exigir herramientas, hay que exigir una mejora en la educación y hay que prepararnos para como decía Diana, hay que estar a la vanguardia porque no sabemos qué más nos espera. Después de este año que pasó, todo es posible. Pienso igual que Jorge, a mí también me dio COVID, fueron días, a mí me encerraron el 31, Jorgito, ahí para las cuentas, me encerraron el 31 y bueno, ya gracias a Dios pues estoy bien. Vienen muchos retos educativos, en tiempos de corrupción y en tiempos de tanta desolación, estudiar y leer es la mejor arma de subversión que podemos tener en este momento. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que salir adelante y tenemos que... Lo que dice Diana es muy cierto, nosotros no tenemos un gobierno que nos quiera cultos. Vayan a trabajar al campo, mire a ver qué hace. Entonces hay que seguir luchando. La educación definitivamente es el modo. Y papás, párenle más bolas a los chicos porque es que TikTok, Instagram y demás, ahora que tocó entregarles el celular a los chinos sí o sí, ojo con eso porque es que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, nada, gracias por invitarme de nuevo. Pues sí, estuve muy perdida, pero pues espero, pues, dentro de lo poquito que pueda aportar estar aquí. Un abrazo grande para todos, un abrazo panelero desde Websa Santander y que tengan buena noche. Gracias, Lorenita. Bueno, Yanita, te tocó a ti el precierre, recomendaciones y también despedida. Bueno, una pequeña reflexión pequeñísima es que el gobierno nos quiere brutos, me perdonen la expresión, pero es así porque hay que formar la clase obrera, no la clase investigativa, no la clase conocedora.
es la clase obrera, o sea, necesitan gentes para trabajar duro, no les interesa que estudiemos. Entonces, como colombianos tenemos la responsabilidad de instruirnos nosotros mismos, de aprender y de buscar los medios. Ya con esto me despido, les envío un fuerte abrazo a la mesa de trabajo, gracias por compartir conmigo, gracias por invitarme a este programa tan importante, tan interesante. Gracias por este proyecto tan especial que ustedes están manejando, del cual hago parte, porque realmente me siento muy orgullosa. Los temas que aquí tratamos han sido todos muy importantes. A la gente que se conecta en YouTube, síganos en redes sociales, ahí estamos con los temas de interés. Si creen que hay algo de lo que debemos hablar, pónganlo en la mesa, que aquí estamos preparados y completamente dispuestos para hacerlo. Y nada, les envío un fuerte abrazo, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a ustedes, a la mesa de trabajo, de verdad un tema muy importante el día de hoy y todos los que hemos tratado. Yo soy Diana Montoya y me despido desde la hermosa ciudad de Manizales, que por cierto acá los espero algún día. Claro que Yo sí. quiero hacer algo cortico. Estoy haciendo todos los días a las 4 de la tarde algo de lectura en voz alta. Yo quiero pensar que encontrarnos para leer como los viernes culturales es muy bello. El grupo en Facebook se llama Biblioteca Pública Municipal Websa. Para las personas que quieran acompañarme a leer todos los días a las 4, bienvenidos. Claro que sí, vamos a hacer aquí ¿qué? Ahí Un estaremos. jingle y una cuña para que se unan a esta lectura tan importante que se hace en estas épocas de COVID, y no solamente esas épocas, para toda la vida. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. Reflexión, hay que estar muy pendientes de nosotros, también de capacitarnos para estar a la vanguardia en cualquier carrera que estemos, ya sea desde la más simple, desde echar un asadón hasta, no sé, manejar grandes empresas. Hay que estar siempre a la vanguardia, preparados para que no nos metan los dedos en la boca y nos creamos todo lo que nos dicen. Hay que exigirle al gobierno, como dijo Lorena, y hay que mirar que la infraestructura para el campo cada vez es menor, y en este año de pandemia sí que dejó bastantes falencias en donde realmente nuestro campo lo tienen totalmente olvidado, y que es el más importante en cualquier país porque es el que da sustento a cada una de las ciudades. Aquí nos encontraremos nuevamente el próximo viernes en otro Noctámbulo más, con algún debate de alguno de los temas que pongamos sobre la mesa. Si quieres que algún tema se toque acá, simplemente nos lo dejan en nuestras redes y aquí entre todos investigaremos, y si no, como lo dijo Jorge, buscaremos a alguien que sepa del caso y nos cuente también y nos enseñe. A todos una feliz noche, se me cuidan bastante, viene un fin de semana para que sigan protegiéndose y protegiendo a sus familias, y hasta esta hora les acompañó también JJ Guerrero. Chao Diana, chao Lorena, chao Jorge, se me cuidan bastante. Chao a todos, que estén muy bien. Escribiendo